Pues verdaderamente me iba a costar, pero quería hacer una nota, incluso para mí mismo, una entrada de un autor inesperado en esta biblioteca ideal, un descubrimiento. Según uno va descubriendo autores, conviene tomar nota de ellos, porque luego al final uno puede fatigar bibliotecas, como diría Borges, en vano. Este autor es Adam Walinski y lo he descubierto gracias a un documental sobre la familia Kennedy que que narraba todas las tragedias de la familia, con lo cual de trágico casi deviene en cómico, porque parece que un Kennedy es un producto altamente perecedero y casi no hay ningún miembro de la familia que no haya muerto violentamente, o bien asesinado, o bien por un trágico accidente o en acción de guerra. Es una familia que parece maldita, es algo verdaderamente increíble. Uno estaría tentado de creer científicamente en el vudú o en algo parecido. Bien, pues en este documental que ya había visto, pero bueno, es una serie sobre los Kennedy que han puesto un capítulo, que han puesto ahora un capítulo detrás de otro, yo qué sé, porque consideran que tenemos más tiempo, y estaba hecho polvo, pero me he dormido una siesta, quizá en el reinado precisamente de JFK, en el núcleo del documental, de la serie documental, y me he despertado más o menos con RFK, con Robert Francis Kennedy. Me he quedado impresionado. Yo siempre he tenido un altísimo concepto de él, pero viendo todos los capítulos uno detrás de otro, me he quedado impresionado por el altísimo sentido moral y las enormes capacidades éticas, el brillo ético de Robert Francis Kennedy. Desde su cargo ejercido más o menos con nepotismo. Bueno, no, el nepotismo viene después. El enfrentarse a la mafia es algo que hace espontáneamente, y luego es John Fitzgerald Kennedy quien lo enchufa. Pero caramba, cómo va evolucionando ese niño rico y se convierte en un adalid de los derechos de todos, de una política verdaderamente ejemplar de la paz, y de la paz en el exterior, y de la prosperidad y de la fraternidad en el interior. Y he estado tentado de comprarme de manera casi inmediata, aunque me he fundido todos los fondos de este mes en filosofía india. He estado tentado de comprarme los discursos de RFK, de Robert Francis Kennedy, y he encontrado una edición muy bonita, en pasta dura, los discursos de RFK. Pero en el documental he visto que hablaba alguien que tenía como presentación, como tarjeta de identificación, el tío que le escribía los discursos a Robert Francis Kennedy. Escritor de discursos de Robert Francis Kennedy. He estado atento para captar su nombre, y es Adam Walinski. Si yo me voy a Wikipedia, leo que nació en 1937, sigue vivo, bueno, no creo que siga en activo, pero ahí está, pensando y dando explicaciones. En el otro bando podríamos considerar que su paralelo es Henry Kissinger, que nació en el año 1923, y ahí sigue también, tiene 99 años, en otro estilo, pero ahí sigue. Otro estilo bastante diferente. Ahora vamos a ver, desde luego, algo en lo que claramente difieren. Bueno, pues se nos dice en Wikipedia que es un abogado que sirvió en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que escribió discursos para Robert Francis Kennedy. Hay una nota, que nos lleva a un enlace que ya tengo preparado y por supuesto pondré en la descripción, que son los papeles personales de Adam Walinski en la biblioteca JFK. Pero como el enlace no funciona muy bien, me lo he buscado por mi propia cuenta, y también la memoria oral de Adam Walinski,
esto es la biblioteca JFK, no la biblioteca Clinton, y hablamos de Balinsky, no de Levinsky, así que la memoria oral no es nada que, no es nada que pueda hacernos temer ningún problema con YouTube. Lo que sí que pasa es que se nos dice en la biblioteca JFK que esta historia oral, esta entrevista de historia oral todavía no está disponible en la red. Se puede consultar en el edificio de la biblioteca, pero vamos, ya estará digitalizado en algún momento, ya lo digitalizarán. En cuanto a los papeles de Adam Balinsky, pues lamentablemente, bueno, hay muchos archivos de historia oral, pero me temo que no está digitalizado ninguno y tampoco están digitalizados los documentos. Así que, como digo, sirva esto de nota para un futuro en el que sí que esté digitalizada esta parte de la biblioteca, esta parte interesantísima, y desde luego es un archivo muy completo, muy completo. Tiene... la serie primera son documentos relacionados con el Senado entre 1965 y 1968. La serie segunda hay muchas cajas en esta sección del Senado, muchísimas cajas, 43, no, solo hay una serie, parece ser, la del Senado, creo, sí, bueno, como diciendo, ya habrá más en algún futuro cuando nos done más documentos. Los últimos tienen que ver con Brasil, con la pobreza, con Americanos por la Acción Democrática. Bueno, ahí está la biblioteca y en algún momento los digitalizará, estos documentos de Adam Balinsky. Lo que sí he encontrado, bueno, por supuesto, esto no quita un ápice de mérito a Robert Kennedy, a Robert Francis Kennedy. En primer lugar, porque todos comparten un estilo oratorio, todos estos demócratas comparten un estilo oratorio que remeda a veces el estilo del discurso de Calgaco en Tácito, a veces remeda a Cicerón. De hecho, muchos profesores de retórica dicen equivocadamente que la famosa frase de John Fitzgerald Kennedy en su investidura, en su juramento, en su jura, no preguntes lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América. Muchos dicen que lo toma de Cicerón, pero es que han leído en algún manual de retórica que eso se llama quiasmo y que es una figura usada por Cicerón, y entonces alguien explicó mal la cosa y dijo, sí, lo toma de Cicerón. Lo que toma de Cicerón, en todo caso, que no lo inventa Cicerón, por supuesto, es el uso del quiasmo. Pero ese quiasmo en concreto es o de Kennedy o de quien le escribirá el discurso, pero todos compartían ese ethos retórico, ese ethos oratorio, y desde luego podían improvisar, y lo hacían, discursos muy parecidos. Además, Robert Francis Kennedy, RFK, escribió discursos para JFK, JFK improvisaba el final de esos discursos. Así que Adam Balinsky escribiera discursos para Robert Francis Kennedy no le quita mérito, porque es un político enormemente intuitivo, un buen orador. Muchos de sus mejores discursos, o muchas partes de sus mejores discursos, fueron improvisados, y desde luego en este documental, que entiendo que era un documental francés, no estoy muy seguro, si yo busco los Kennedy serie documental podré dar esta información añadida. El caso, sí, creo que es Dinastías Americanas, los Kennedy, lo que quiere decir que habrá más dinastías. Desde luego, pocas dinastías han sido más trágicas, superan desde luego a los Gandhi. Además, los Gandhi, que no son propiamente... No es el mismo apellido Gandhi, o sea, ni siquiera es como Kennedy. Los Gandhi no es ni siquiera el mismo apellido, y además solo tienen, que yo sepa, 2 asesinatos. Lo de los Kennedy es una barbaridad. Sí, es una serie presentada por Martin Sheen, en la versión Martin Sheen, que es Mario Estevez o algo así. Martin Sheen, en realidad, o Emilio Estevez. De hecho, ahora se arrepienta, sí, Ramón Antonio Gerardo Estevez Phelan.
perdón, he dicho Estévez. Ramón Antonio Gerardo Estévez. Espera, vale. Ahora se arrepiente de haberse puesto Martin Sheen y de haberse puesto Martin Sheen y quiere que lo llamen Estévez. Entonces, ¿quién es Emilio Estévez? ¿Será un actor mexicano o algo así? Veo Emilio Estévez. Bueno, puede que sea Emilio Estévez el que se arrepiente de haberse puesto un nombre americano. Es el hermano mayor de Charlie Sheen, el hijo de Martin Sheen, que en realidad es Estévez. Bueno, este documental está presentado por Martin Sheen, está dirigido por Tim Dunn, Jonathan Jones. Es de 2018, Dinastías Americanas, los Kennedy. Es bastante completo y da un buen retrato de Robert Kennedy. Y un discurso improvisado en su propia casa, en el comedor de su casa. Llega al comedor de su casa y les dice a sus hijos que están desayunando en la abundancia y en la felicidad: vengo de Mississippi y he estado en una casa, en una chabola, en una choza del tamaño de este comedor. Y los niños tenían los vientres hinchados y llenos de llagas. No sabéis la suerte que tenéis. Esa toma de conciencia, aunque sea desde luego una noción marxista o de otras revoluciones, esa toma de conciencia de una persona que ya de por sí tenía un altísimo sentido de la ética cuando perseguía a la mafia, esa toma de conciencia de la inmoralidad reinante en los Estados Unidos, es algo verdaderamente épico, personalísimo, y desde luego al principio no era una persona tan atractiva para el público, porque era introvertido, rígido, frío, una persona poco dada a la francachela, ascética podríamos decir. Pero a partir del asesinato de su hermano se vio que casi todo lo bueno que había hecho JFK venía de RFK. JFK pues pensaba en la francachela, en las mujeres, y RFK pensaba en la moral. Quizá merecerían sus discursos, bueno, sin duda, quizá, sí, merecería una entrada Robert Francis Kennedy, pero claro, es muy difícil averiguar qué parte es suya por entero, aunque los historiadores se han identificado muchas partes, que son improvisaciones suyas por completo, y algunas improvisaciones brillantísimas. Sí que podríamos hacer un capítulo sobre estas improvisaciones, recurriendo a la biblioteca JFK. Bien, en otro momento, porque ahora Adam Walensky corre el riesgo de ser olvidado, y no quisiera que esto pasara. Como digo, a diferencia de otros muchos políticos que han escrito sus memorias, pero no se han enterado de la escritura, estoy pensando concretamente en el caso de Margaret Thatcher. Hace poco vi unas memorias políticas de Margaret Thatcher de 800, de 900 páginas, y estuve tentado de comprarlas. Estaban muy baratas, pero claro, me acordé de varias cosas sobre Margaret Thatcher. Es una mujer sin sentido del humor, no entendía muchos de los discursos que le escribían. Seguramente estas memorias, una de dos, o se las ha escrito otra persona y ella ha dado el visto bueno, o van a ser aburridísimas, porque es una mujer sin sentido del humor, a la que le escriben los discursos buenos, y los aburridos ya los escribe ella. Y desde luego no tiene interés, como pueden tenerlo los discursos de RFK. Luego está otra raza de políticos completamente distinta, que por supuesto que se escribe sus discursos, y es la raza de Winston Churchill, la raza de Sir Winston Churchill, pero esa raza yo creo que se extinguió hace mucho, que ya nadie se escribe sus propios discursos, y además no era algo bueno que Churchill fuera un memorialista. Era un muy buen analista, pero reconozcamos que no era un buen político, en absoluto, y si no fuera por la ayuda de Estados Unidos, hoy día sería recordado como un borracho y un excelente memorialista, pero no como un gran político,
porque toda su carrera fue una concatenación incesante de fracasos, de malas decisiones, era un mal político y un buen escritor, así que tampoco podemos decir que aunaba las dos virtudes. Robert Kennedy era un magnífico político y era un buen orador también, aunque tuviera ayuda de negros, como, aunque claro, por el apellido evidentemente es judío, de ayuda de judíos como Adam Waliński. Pero sí, quizá habría que revisar muy atentamente las improvisaciones de Robert Kennedy, las improvisaciones de Robert Francis Kennedy. En cuanto a ese estilo que tanto toma de Tácito y de otros oradores clásicos, podemos ver una magnífica muestra, podemos ver cómo Adam Waliński mantiene vivo ese estilo en un artículo que aparece aquí enlazado en Wikipedia. Yo fui el escritor de discursos de RFK. Ahora estoy votando por Trump. Y aquí está el porqué. Esto está publicado en politico.com en septiembre de 2016 y es un encendido y vibrante discurso en el mejor estilo de la época de los Kennedy, en ese estilo de Calgaco, con esos quiasmos. De hecho, es que más que Cicerón, claro, es que me parece que quien hizo esa observación tampoco sabía mucho de retórica latina. Más que de Cicerón, de quienes beben los Kennedy y Adam Waliński, es de Tácito. Clarísimamente está Tácito, con esa energía, con esa concisión, con esa energía que tiene Tácito. Mucho más que Cicerón, aparte de que en Tácito está la historia y la política de vuelta, no como en Cicerón, que bueno, todo se está construyendo. Tácito está de vuelta. Bueno, pues el artículo está disponible, Politico Magazine, y efectivamente dice, además sale una foto de las peores y de las menos atractivas imaginables de Donald Trump, y aún así, y por supuesto que reconoce que es un hombre vulgar con muchísimos errores, pero dice algo con lo que yo también estoy plenamente de acuerdo, y yo creo que todo hombre de bien también, y si no le dan el premio Nobel de la Paz a Trump, después de habérselo dado a Al Gore por no haber hecho nada, y a Obama por no haber hecho absolutamente nada tampoco, porque se lo dieron de manera prospectiva, a futuri, se lo dieron por lo que iba a hacer, no por lo que había hecho. Si no le dan el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, es que el premio Nobel es lo que todos sabemos que es. Se lo han dado hasta a Kissinger, por Dios. Donald Trump es el hombre que más ha hecho por la paz en este siglo, diría yo. Y le estaban yendo muy bien las cosas. Cierto es que esa vulgaridad, esos errores continuos, esa soberbia en el interior precipitaron su caída, pero para el interior estaba siendo un ángel, estaba salvando el mundo. Y estando de vuelta a los demócratas, este artículo es de 2016, pues se verifica todo lo que dice Adam Waliński en este artículo, que es verdaderamente brillante. No sé si voy a poder traducirlo así sobre la marcha o si es tan breve como para... Pero verdaderamente es muy interesante. He sido un demócrata toda mi vida. Vine a Washington para servir al presidente John Kennedy como fiscal y al fiscal general Robert Kennedy. Cuando el presidente fue asesinado y su hermano tuvo que seguir su camino, me uní a la campaña del Senado y a la plantilla y a su plantilla como asistente o asesor legislativo y escritor de discursos hasta que su campaña presidencial acabó con su propio asesinato. Me presenté vaya, hombre, se le está acabando la energía. Qué poco. Hablaba de la energía de Tácito, a esto se le está acabando la... Bueno, para no tener un desastre retórico, un anticlímax, voy a encender el ordenador en un momento. Qué anticlimático.
Bueno, es un poco anticlimático también esto de me presenté a una campaña que perdí con los demócratas en las elecciones al estado de Nueva York de 1970, cuando estaba trabajando para poner en marcha mi propio... Perdón. Ya está. Cuando estaba... Aquí estoy. Bien. Un segundo, me he quedado enganchado. Sí, bien. Ahora, vale. Menos mal que esto tiene ruedas. Cuando estaba, intentando poner en marcha mi propio programa reformista en los 80 y en los 90, el entonces gobernador Bill Clinton era el presidente de mi comité nacional del cuerpo político. Este año, pensaba que sería una errata, que va a haber una errata. Este año voy a votar, 2016, este año voy a votar para elegir a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Un cambio tan profundo y un respeto adecuado, un respeto decente para las viejas amistades, requiere que dé una cuenta pública de esta decisión. Aquí está. John y Robert Kennedy dedicaron sus mayores atenciones y energías a la prevención de la guerra y a la preservación de la paz. Para ellos, esto no era una fórmula abstracta, sino un fundamento necesario de la vida humana. Pero hoy los demócratas han convertido el partido en el partido de la guerra, una casa para mercaderes de armas, mercenarios, planificadores académicos de la guerra, lobistas, grupos de presión, para cada intervención extranjera, promotores de revoluciones de colores, generales fallidos, explotadores de los recursos naturales de gobiernos corruptos. Tenemos bases militares americanas en 80 países y hay personal militar americano en el suelo de unos 130 países. Un logro remarcable si tenemos en cuenta que solo hay 192 países reconocidos. Los generales y los almirantes anuncian nuestras políticas nacionales. Comandantes de teatro son nuestros principales embajadores. Nuestra primera respuesta a un problema o a una oposición de cualquier tipo parece ser siempre una acción o movimiento militar. Ni tiene el Partido Demócrata candidato para este año, ni el candidato demócrata para este año, ni el candidato que el Partido Demócrata tiene para este año, Hillary Clinton, busca la paz, ha buscado la paz. En su lugar, ha empujado a América a sucesivas invasiones, sucesivos esfuerzos de cambio de régimen. Ha buscado prevenir a los americanos contra buscar la amistad o la cooperación con el presidente Vladimir Putin de Rusia, caracterizándolo como otro Hitler. Proclama ella proclama que está lista para invadir Siria inmediatamente después de tomar el juramento. Su gabinete de guerra en la sombra se alimenta con los arquitectos de la guerra y del desastre de las décadas pasadas, los neoconservadores, los neocons, que nos han llevado a nuestro estado presente, a nuestro atolladero presente en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en Yemen, en Ucrania, sin arrepentirse de todos sus errores pasados, listos para volver con trillones frescos. Trillón no es lo mismo que trillón en español, que es un millón de millones de millones. Creo que trillones vendrían a ser 3.000 millones de dólares. Al igual que billón serían... No, claro, un segundo, no. Un billón serían 1.000 millones.
No 1.000.000 de millones, como es en español. 1.000.000.000 en español es 1.000.000 de millones. En inglés vale también por 1.000 millones. Pero da igual, es un montón de pasta. Haya querido decir lo que haya querido decir Valinsky. Trillones frescos y sangre fresca. Y los demócratas que ella conduce parecen intentar empeorar las relaciones con Rusia. Por ejemplo, enviando naves de guerra al Mar Negro o introduciendo armas nucleares cada vez más cerca de Rusia. De hecho, en todos los años de la así llamada, sogenante, de la así llamada guerra contra el terror, solo un potencial, un presidente de Estados Unidos en potencia ha tenido la inteligencia, la visión, la cordura de ver, de darse cuenta que América no puede pelear con todo el mundo a la vez. Quien ve que los aliados naturales y necesarios de América en su lucha deben incluir las naciones avanzadas y civilizadas que están más expuestas y experimentadas, por sus propias luchas contra el terror y que tienen la fuerza militar necesaria y la voluntad de usarla. Solo un candidato americano se ha fijado en cuán sin sentido es buscar una confrontación con Rusia y con China, al mismo tiempo que estamos intentando suprimir los movimientos yihadistas que ellos también están atacando. Este candidato es Donald Trump. A lo largo de su campaña ha dicho que como presidente se sentaría inmediatamente con el presidente Putin y buscaría una relajación de las tensiones entre nuestras dos naciones y una posible colaboración en la lucha contra los terroristas. Solo sobre esta base, él, aunque solo tuviéramos en cuenta esto, más bien, es lo que quiere decir, solo con esto, es enormemente superior a todos sus competidores, tanto en las primarias como ahora en las elecciones generales. Debe ser también dicho, el señor Trump es un candidato imperfecto. Y será sin duda alguna, y sería, claro, porque no se sabía si lo iban a elegir, y sería sin duda alguna un presidente imperfecto. Es crudo, muchas veces vulgar, tiene áreas de una gran ignorancia, insulta a la gente y les inflige daño innecesario. Sería 2 veces el candidato, sería 2 veces mejor candidato si usara la mitad de sus palabras. Es muchas veces intempestivo, intemperante, pero no es Trump, sino sus oponentes, quienes son tan intemperantes, tan intempestivos, como para comparar los movimientos de Putin en Ucrania con los que hizo Hitler. Un insulto que a lo largo de toda la Guerra Fría, y él conoce la Guerra Fría, a lo largo de toda, él conoce el punto crítico, álgido, el punto crucial y decisivo de la Guerra Fría. Precisamente, bueno, luego lo va a decir, precisamente cuando eso llegó a la crisis casi letal y tuvieron que sentarse a hablar. Y él dice, a lo largo de toda la Guerra Fría y hasta este día, ningún presidente americano ha ofrecido, ha propinado a ningún líder soviético o ruso, ni siquiera al enorme carnicero Joseph Stalin, con quien de hecho nos unimos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ningún presidente ha propinado semejante comparación. Y no es el señor Trump, sino Michael Morell, un antiguo director de la CIA y ahora un jerarca en los consejos de la candidata demócrata, quien ha sugerido públicamente, sin el rechazo de nadie,
que deberíamos empezar a matar rusos. Un doblemente ilegal acto de guerra, un crimen